Lo que hemos realizado estos días ha sido desglosar mejor, poner más ejemplos, simplificar esta explicación que es fundamental para una buena comprensión del MARC 21 y sus registros. Entonces, hoy nos vamos a dedicar justamente a estos temas que es vital, digamos, a este tema que es vital para una mejor aclaración de los registros de MARC 21 y que se entienda mejor, ¿ya? Entonces voy a tratar de ser lo más simple, digamos, en los términos, en la explicación, para que se pueda entender también de manera fácil. Y por ahí van a surgir preguntas y todo eso lo vamos a ir aclarando también. Hablamos la anterior clase de los designadores de contenido. Ya imaginemos por un momento cómo es un registro MARC, similar al del formulario del ILDBI, ¿ok? Pero que tiene una abundancia de campos. Ya, y cada campo además tiene una explicación, una ayuda a memoria, ejemplos, etcétera, para cuando estén realizando el registro de datos. Entonces, pensando en ese registro o esa estructura de registro o en ese formulario, es que vamos a explicar claramente cuáles son estos designadores de contenido. Cuando hablamos entonces de designadores de contenido, nos referimos a aquellos campos o aquellos espacios donde se va a ir registrando la información que se requiera para realizar una buena catalogación dentro del formato MARC 21. ¿Ya? Entonces, partiremos de lo que es explicar un campo. Y como aquí dice este texto, señala que cada registro bibliográfico ya se divide en unidades lógicas, ¿no? Unidades elementales que se llaman campos. ¿Ok? Entonces, estos son los campos, como los que ya hemos visto, los hemos conocido con el IDBI. Entonces, la estructura del formulario está justamente sobre la base de los campos, ¿ya? Entonces, hay un campo, por ejemplo, para autor, hay otro campo para título, otro campo para el editor, otro campo para el pie de imprenta, etcétera, etcétera. Y aquí tenemos ejemplos de los campos, ¿no? Por ejemplo, hay uno para el ISBN, otros campos para idiomas, para definir los idiomas. Hay otro campo, por ejemplo, para registrar el sistema de clasificación decimal DUI de alguna obra. Hay otros campos para autores corporativos, para el título propiamente dicho, o el título simple, la descripción física, notas generales, en fin. Entonces, la distribución de los campos se da en toda la estructura del formulario de registro. ¿Ya? Y entre otras cosas también comentarles, ¿no es cierto? Entonces, en MARC existen los campos desde el 000 hasta el campo 999. Aparentemente parecería que fueran como 1000 campos, ¿ya? Pero en la práctica se utilizan una buena cantidad, pero no todos los campos. Entonces, ese es un detalle muy, muy importante de explicar. Y como vemos en esta definición de campo, ya cada campo tiene un nombre, como el que vemos acá, en esta lista. Y hay, por supuesto, muchos más. ¿Ya? Entonces se van desglosando. Son muchísimos campos que hacen mención a la descripción que se va a realizar de un material. ¿Ok? Entonces, ahí están los campos. Tienen un nombre. Esa es la parte importante. Ok. Por otro lado, muy ligado al campo, están las etiquetas. También se las llama tag. Ya, es conocido dentro del mundo de la
de la bibliotecología y los sistemas o ingenieros en sistemas que manejan este formato MARC están entonces identificados con este propio nombre. Pero ¿qué es etiqueta o qué es tag? Es el campo, es decir, cada campo tiene asignado una etiqueta, ¿ya? Los mismos que son códigos numéricos, es decir, las etiquetas son códigos numéricos de 3 dígitos. Por eso les mencionaba, los campos existen desde el 000 hasta el 999. Eso es lo que define MARC en su cantidad de campos. Entonces, cada uno de estos campos tiene una etiqueta. ¿Y qué es una etiqueta? Es un número de 3 dígitos. ¿Ok? Entonces, estos 3 dígitos o estas etiquetas lo que hacen es permitir la identificación de cada campo. ¿Ya? Y aquí vemos el ejemplo. La anterior lámina era simplemente los nombres de los campos. Ahora tenemos ya la etiqueta. Por ejemplo, el 020 es para el ISBN, ¿no? La etiqueta 045 es para idiomas, ¿no? Aquí tenemos la etiqueta 100 para el autor personal, un 110 para el autor corporativo, ¿no? Un 245, por ejemplo, la etiqueta 245 para el título propiamente dicho. Y así, tenemos la etiqueta 500 para la nota general, ¿no? Para describir una nota general del material. Tenemos los 600 o el 600 específicamente para los encabezamientos de materia. Ya, entonces, en el mundo de MARC existen estas etiquetas que son números asignados a cada campo. Por lo tanto, son etiquetas numéricas únicas. No hay repetidos. No puede haber confusión, ¿no? ni mezcla, ni nada por el estilo. Todos los campos tienen enumeradas sus etiquetas. ¿Ok? Ya, ahí está. Entonces ya tenemos 2 definiciones, que es un campo y que es una etiqueta. Perfecto, hasta ahí estamos bien. Bien, otro designador, el tercero en este caso, vienen a ser los subcampos. ¿Ok? Entonces, cada campo que tiene su etiqueta, tiene internamente, en su interior, cada campo en su interior, tiene subcampos. ¿Ya? Tiene subcampos. O sea, similar a lo que pasa con el ILDBI. ¿Se acuerdan? Entonces no hay dónde perderse. ¿Ya? Entonces, ¿qué es un subcampo? Dice acá, cada campo contiene datos relacionados entre sí, ¿no? Cada campo, como tiene subcampos, entonces esos subcampos no están hechas al libre gusto de cualquiera, sino simplemente hay una relación entre cada subcampo. Entre ellos, por lo tanto, todos ellos hacen a un campo. Entonces, como decimos acá, contiene datos relacionados entre sí. Estos son los subcampos, ¿ya? Los subcampos. Y vienen precedidos por un delimitador. ¿Qué es un delimitador? Es un signo. Ya en el ILDBI hemos utilizado el circunflejo, que es es un delimitador, es un signo. Ya en el MARC 21, el 100% utiliza este signo como delimitador de subcampo. Y hay otros, por supuesto, ¿no? Pero estos no tienen nada que ver con MARC 21. Ya, solo algunas veces en otros MARC, con otros software, se utilizan evidentemente otros valores, ¿no? Acá en el MARC 21 y en el COA que vamos a utilizar como subcampo, como delimitador de subcampo, ¿sí? Al signo pesos o dólar. ¿Ya? Pesos o dólar. Ese es el delimitador de subcampo.
Muy bien. Veamos ahora ejemplos de dónde se encuentran esos subcampos. Por ejemplo, en la etiqueta 020, que se refiere al campo de ISBN, tenemos el subcampo A, ¿ya?, en el cual está registrado o es registrado el número de ISBN de una obra. ¿Sí? En el otro ejemplo, el campo 250, tenemos aquí un subcampo A que se refiere al número de edición. Perdón, voy a volver a pintar. Subcampo A, y es el número de edición de la obra. Están ahí pegaditos. No hay espacios que los separe, están bien pegados. El dato a su subcampo respectivo. ¿Ok? Luego tenemos, por ejemplo, el campo 300, que se refiere a la descripción física, ¿no? Subcampo A, subcampo B, subcampo C. En el subcampo A está la cantidad de páginas de la obra. En el subcampo B de ese mismo campo 300 está las ilustraciones de esa obra. Y en el subcampo C está el tamaño, la dimensión de la obra. ¿Ok? Aquí hay subcampo A, subcampo B, subcampo C. Muchas veces, cuando estemos registrando información, suele estar desordenado. Por ejemplo, el subcampo C puede estar aquí adelante, luego el subcampo A y después al final el subcampo B. Ya no se preocupen de eso, no necesitamos que esté en ese orden. El sistema, el software en este caso, va a identificar cuál es el subcampo A, el B o el C, o dónde, en qué posición está. Y obviamente va a procesar la información que tiene ese subcampo. ¿Ok? Seguimos. Por ejemplo, el 245, que es el campo del título, ¿no? Tiene un subcampo A, tiene un subcampo B y tiene un subcampo C también. El campo 245 ya se refiere al título de la obra y la mención de responsabilidad. Así se llama ese campo. Título de la obra y mención de responsabilidad, ¿no? Entonces, en este campo 245, como vemos en el ejemplo, el subcampo A se refiere al título seguido de sus dos puntitos, porque la obra tiene un subtítulo, ¿no? Y el subcampo B específicamente trata del subtítulo. Por eso hay aquí dos puntitos, ¿no? Y el subtítulo sigue hasta acá, hasta después de la barra. Porque no se olvide, el título de la obra comprende el título y la mención de responsabilidad, ¿no? Entonces aquí hay un título, un subtítulo y la mención de responsabilidad, que sería este, ¿no? Mario Benedetto, ¿no? Selección y prólogo del autor. Entonces acá está una especie de responsabilidad de la obra. ¿Ya? Entonces, bueno, de los subcampos lo que hay que destacar es ese, ¿no? El signo pesos y la letra minúscula del alfabeto. Eso es lo que caracteriza a todos los subcampos. Por eso no se extrañen cuando encuentren un campo que tiene subcampos con varias letras del alfabeto, ¿no? Porque cada letra, cada subcampo tiene un propósito para registrar los datos pertinentes para ese subcampo. ¿Ya?
Por eso existen los manuales. Por eso existe en el formulario, ya en el software mismo, existe en el formulario ayuda para ese campo y para qué significa cada uno de esos subcampos que contiene ese campo. ¿Ok? Entonces, está bien clara esa parte y bien relacionada. Aquí no hay donde perderse. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos el tercer designador. Hemos visto primero campo, luego la etiqueta, ahora está el subcampo. Bueno. Ahora veamos otro designador que se denomina indicador, ¿no? O indicadores. Y ahí esta es la parte novedosa, porque estos indicadores no existe en el LIL-DBI, por ejemplo. Pero en el MARC 21 es sumamente importante para el momento del registro de información para la catalogación que se va a realizar de cualquier tipo de material. ¿Qué es un indicador? ¿No? En realidad, los indicadores son dos números. Dos números. Vamos a ir marcando así. Son dos números con diferentes significados. Es decir, un número tiene un propósito, un valor, un significado. Y el otro número también tiene un valor y un significado diferente, distinto al primero. Entonces, son dos números que casualmente están lado a lado. ¿Ya? Entonces, esos son los indicadores. Estos indicadores van del 0 al 9. ¿Ya? Por decirte, el indicador 1 tiene valores del 0 al 9. En total son 10 valores. Del indicador 2, del segundo indicador, también tiene valores del 0 al 9. En total son también 10. Entonces, los indicadores se colocan después de las etiquetas. Ya se colocan después de las etiquetas. El valor de cada indicador depende de la información que se le suministre. Ya depende del valor que se le suministre. ¿Y dónde obtenemos ese depende, ese valor pertinente? Les cuento que en cada campo tienen valores, perdón, en cada campo tienen indicadores. Y en cada campo, cada indicador tiene sus propios valores. Entonces, un valor difiere mucho de un campo a otro campo. ¿Ya? Pero, a ver, leamos esta parte de las letras celestes que se ven. Dice, por lo tanto, los indicadores son dos posiciones de caracteres que le siguen a la etiqueta. Eso es verdad. Todos los campos tienen indicadores de campo, ¿no? Tienen esos indicadores, excepto los campos del 001 al 009. Estos no tienen indicadores. Pero del 10 hasta el 999 tienen indicadores. Cada campo tiene sus dos indicadores. Cada uno de los indicadores tiene un valor, como dice acá, ¿no? Que va del 0 al 9, según el caso. Entonces, no es estándar esos valores. Veamos aquí. Todos los campos, les decía, tienen dos indicadores. Un primer indicador y un segundo indicador. Todos los campos. Pero, ¿qué va en el primer indicador? Normalmente va un valor como este, ¿no? El 0 significa que no hay entrada secundaria. El 1, en el primer indicador, significa entrada secundaria. ¿Ya?
Y a partir del 2, del 3 y demás hasta el 9, va a ir variando dependiendo de cada campo. Va a ir variando dependiendo de cada campo. No todos son iguales los valores. ¿Ya? Eso pasa con el primer indicador. Con el segundo indicador, ¿no? Recuerden bien, primer y segundo indicador hay para cada campo, para cada campo, para cada campo. Entonces, el segundo indicador normalmente tiene estos valores. El 0 dice no indica nada. El 1 dice no indica un carácter. El 2 dice no indica dos caracteres. El 3 dice no indica tres caracteres. Y así, los demás valores del segundo indicador pueden variar, tener otros significados, otros valores. ¿Ok? Esperemos que esa parte se esté comprendiendo bien. Voy a recurrir al chanchullito, ya para explicar, digamos, de qué se trata. Pero más bien con este, está bien. Voy a imaginar que este es el primer indicador. ¿Sí? Para cada campo ocurre eso. Mejor haré de esta manera. Permítame un ratito. Lo que pasa es que el pulso no siempre es bueno con el mouse, ¿no? Entonces decíamos, cada campo tiene dos indicadores. ¿Ya? Y estos dos indicadores están juntitos. ¿Ya? Están dos juntitos. Entonces, en uno, aquí, por ejemplo, podemos darle un valor. Digamos que este sea el indicador 1. También lo haré con otra letra. Ya que sea el valor 1. Y que aquí sea el valor también 1. Entonces, en ese campo, este valor 1 va a tener, mejor dicho, este indicador 1 va a tener un valor para la computadora, para el MARC. Y este segundo indicador va a tener otro valor para el MARC. ¿Ya? Ahora, les decía, cada uno de los indicadores tiene distintos valores, sus números, ¿no? Del 1, del 0 al 9. Entonces, cada uno de ellos tiene distintos significados o valores. Ya en el indicador 2, lo propio. Eso sí, van a estar siempre juntitos. Juntitos tienen que estar, ¿no? A veces este puede ser 0, este puede ser 1. Entonces, sus valores van a ser distintos. Este puede ser, digamos, 2 y este puede ser 3. Entonces le van a dar ciertas funciones al sistema para que considere esos dos valores. Ya, este puede ser 1 y este puede ser 3. Entonces Spark va a asumir que hay valores, hay indicadores con sus propios valores y va a hacer caso, por decirles, o va a ejecutar el cumplimiento de esos valores. Ya, eso sucede con cada campo. Ahora bien, retorno a esta parte. ¿Ya? Espero que se haya comprendido, ¿sí?, de los indicadores, el concepto de los indicadores, la función de los indicadores, el motivo de los indicadores y cómo los indicadores son importantes para cada campo. Entonces, el catalogador, cuando tenga que catalogar el campo 300, lo primero que tiene que es
que hacer es definir qué indicadores va a poner, qué indicador para el primer indicador, qué valor, para el segundo indicador, qué otro valor. Va a llenar el campo 100 de autores personales, ¿sí? Entonces tienen que definir qué valor va a poner para el primer indicador y qué valor va a colocar para el segundo indicador. Y así va a ser con cada uno de los campos. Ahora bien, esos valores, como les digo, esos valores cambian, esos significados cambian en cada campo. Por lo tanto, yo no les puedo dar una lista, un estándar. Están dentro del manual y dentro del registro, esos estándares, esos valores de cada indicador. Bien, pero explicaremos un poquito más para que se vaya comprendiendo más. Aquí tenemos ejemplos, ¿no? Fíjense, está ahí el campo 245, tiene el indicador 1 como valor 1. Tiene el indicador 2 como valor, perdón, sí, como valor 4. En este otro ejemplo, tiene el indicador como valor 1, tiene el indicador 2 con valor 0. ¿No? En este otro ejemplo, el campo 440, el indicador 1 tiene valor 0, el indicador 2 tiene valor 0. ¿No? El 260, el campo 260 tiene el valor, el indicador con valor 0 y el segundo indicador con valor 1, y así. Entonces, estos indicadores es el catalogador el que tiene que decidir qué valores va a colocar. Ahora bien, cada significado del valor está en el manual y está en el mismo registro de la base de datos. ¿Ok? Pero a ver, vamos a ver aquí, por ejemplo, tenemos ¿ya? Aquí, por ejemplo, dentro del campo 245, ¿ya? El 1 significa, como valor, déjenme acordarme, significa una entrada secundaria. Eso quiere decir el 1. Una entrada secundaria. ¿Ya? ¿Qué va a pasar al decirle una entrada secundaria? Quiere decirle al MARC, le está ordenando al MARC que los datos que tenemos aquí, los hombres del mañana, ya va a ser la función de entrada secundaria. De entrada secundaria. Por eso está puesto aquí el valor 1 en el indicador 1. ¿Ok? Bien, luego tiene el valor 4. Aquí tiene el valor 4 en el segundo indicador. Tiene el valor 4. El valor 4 del segundo indicador significa, para el campo 245, significa que el MARC, el sistema, debe bloquear esos primeros 4 caracteres del dato. ¿No? ¿Cuáles son esos 4? Aquí tenemos, lo haré de otro colorcito. Aquí tenemos hasta ahí 4 caracteres, ¿cierto? L1, O2, S3 y el espacio aquí 4. Ahí está 4 caracteres. Eso quiere decir aquí 4. Entonces, ¿qué le está diciendo a Mark? Estos 4, que los primeros 4 caracteres los bloquee, que no los tome en cuenta para la indización. ¿Ya? Es decir, cuando el usuario va a buscar en la computadora, en su pantalla, etcétera, va a ingresar, va a decir, a ver, buscaré este título de esta obra que se llama Los Hombres del Mañana. Entonces, si escribe en su buscador no lo va a encontrar jamás porque esta palabra está bloqueada. Estos 4 caracteres están bloqueados. Entonces, el usuario va a tener que escribir hombres, ¿no? Del mañana, o solamente la palabra hombres, o la palabra hombres y la palabra mañana. Entonces, recién va a encontrar el registro.
estos bloqueados no los va a indizar el sistema para el usuario. A eso se trata. ¿Por qué no los va a bloquear? Porque este es un artículo gramatical. Es un artículo, ¿no es cierto?, que no tiene significado por sí solo, no tiene significado. Los, ¿qué te sugiere? ¿Qué te dice los? Nada. El otro artículo, el, tampoco te dice nada, el. La, tampoco, ¿no es cierto? Entonces, los artículos gramaticales son como, por decirte, para el usuario, para el que va a buscar, son pues irrelevantes. Pero en cambio esta palabra, esta otra, hombres, tiene significancia. Mañana tiene significancia. ¿Ok? Pero este 4, este valor de 4 solamente hace referencia a los primeros que están después del subcampo, nada más. Ya no a estos. Solo los primeros, después del subcampo. Bien, en este otro ejemplo, es el mismo campo, fíjense, 245, ¿no? Tiene el primer indicador con el valor 1. Le estaría diciendo al sistema que va a haber o tiene que haber una primera entrada secundaria por el dato que está aquí vaciado. Una entrada secundaria para este campo. Ya, ese es su valor 1. Ahora bien, con su valor 0, el segundo indicador, ¿sí?, le está diciendo a Mark que no hay nada, ¿no? No hay nada que tenga que bloquear acá. No hay nada. No hay un artículo gramatical en este sector. Por lo tanto, va a proceder nomás a registrar, ¿no?, como está aquí. De aquí para allá. Hasta aquí, ¿no? Y ahí viene un subcampo. De ahí también para allá. Ya entienden, espero que esta parte se vaya entendiendo de los indicadores. Aquí, por ejemplo, en este otro ejemplo, tenemos el campo 440, ya es de la serie, título de la serie. El primer indicador es 0, o sea, nada. El segundo indicador también es 0. Entonces, el sistema, el Mark 21, no va a poder hacer nada, ¿no?, con lo que contiene este campo. ¿Sí? No hay espacios, no hay artículos gramaticales, no hay nada y entonces procede. Perdón, aquí me falta el subcampo A en esta parte. Debe ser por la transcripción. Bueno, en este otro campo, 260, ¿sí?, tenemos el campo 260, primer indicador es 0, segundo indicador es 1, ¿ya? Seguramente en el campo 260, el valor del segundo indicador, que es 1, ese valor debe tener otro significado, ya no como este otro de acá. Sí, en el 245 funciona estos, pero en otros campos puede tener otro significado este segundo indicador. ¿Ya? Pero ahí está, por ejemplo, su campo A y está el lugar, ¿no? Su campo B es una institución, ahí está. ¿Ya? Y en este otro ejemplo del campo 650 es un primer indicador 0 y un segundo indicador con valor 0. Entonces, esa es la manera de utilizar los dos indicadores. El primer indicador con su valor y el segundo indicador con su valor. Espero que se haya entendido la explicación sobre los indicadores y sus valores o importancia con el sistema MARC. Bien, vamos a ver ahora más ejemplos, pero con datos reales. ¿Ya? A ver, por ejemplo, aquí. Bien, espero que se vea esta pantallita, ya, porque esto ya son ejemplos reales, extraídos del manual mismo, de un manual.
Ya, por ejemplo, dice, acá tenemos el lapicero. Ya, por ejemplo, el campo 021 se refiere al número internacional normalizado para libros, o sea, el ISBN. Este es el campo 020. Habría que registrar información sobre el ISBN. ¿Ya? En la ayuda para este campo, en el manual para este campo dice indicadores no definidos. Indicadores no definidos, así dice, ¿no? Y es un campo repetible. Entonces, ¿qué te hace entender eso, no? Que es un campo repetible y que tiene indicadores que no están definidos. Por lo tanto, aquí no aplico nada de los indicadores, ¿sí? Y lleno la información nomás, ¿no? Ahí están los subcampos, ¿para qué se refiere? Subcampo A para el número del ISBN, subcampo C para términos de disponibilidad, dice, o del precio, subcampo Z para el ISBN cancelado o no validado, entonces tiene sus funciones para acá. Pero veamos el ejemplo. Ya, como no hay disponibles los indicadores, entonces ahí está el campo. Los indicadores 1 y 2, como no hay definido, se quedan así. Estos signos, el sistema lo coloca automáticamente, el signo numeral para el 1 y para el 2 indicador, y la información se registra en el subcampo A, ¿no? Ahí está, el ISBN, hablando del campo 20. Entonces, muchos de los campos van a aparecer en el manual, en su ayuda, el formulario, diciendo que sus indicadores no funcionan o están anulados, o van a explicar cómo son sus indicadores, qué valores tienen. Veamos en este otro ejemplo. El campo 130, asiento principal para el título uniforme. ¿Ya? Es un campo no repetible. Dice, el primer indicador se refiere a caracteres no indizados. ¿Ya? Este es al revés, el primer indicador. Valores 0 al 9, dice, ¿no? Número de caracteres presentes no indizados, los artículos iniciales incluyendo espacios en blanco. Ya, entonces, cuando hablamos de aquí de caracteres no indizados, la función se vuelca. El primer indicador, ya, se refiere a los valores del 0 al 9, pero para caracteres no indizados. O sea, es decir, lo que hace rato les explicaba del título, los artículos gramaticales, aquí funciona, pero en el primer indicador. En el segundo indicador, eso era el primer indicador. En el segundo indicador de este campo, dice que no está definido. ¿Ya? Entonces, ojo con esa parte. Bien, veamos el ejemplo. Campo 130, el primer indicador es 0 y el segundo está no definido con el no numeral. El 0 no tiene relevancia, ¿no es cierto? Entonces no hay ningún valor ahí. Subcampo A, el dato. Subcampo P, el dato. Subcampo P, otra vez como subcampo repetible, salmos. Entonces es una obra que trata sobre la Biblia, el Antiguo Testamento y los salmos. Ya, ahí está el ejemplo. Entonces, de igual manera se les va a presentar la ayuda para cuando estén llenando los campos. Y ahí les va a decir, primer indicador se trata de esto. Segundo indicador se trata de esto, o va a decir no definido, o no disponible, algo dirá. Y ustedes aplican de acuerdo a esa ayuda a llenar los datos. Un poquito más de ejemplos. Aquí vamos a ver. Ya, este es otro par de ejemplos para indicadores. Por ejemplo, tenemos el campo 246 que se refiere a variante del título. Es un campo repetible, por eso está la R. Cuando es no repetible va a aparecer NR, como este.
no repetible. Bien, volvemos. 246, variante del título. Dice, primer indicador, control de asiento secundario o nota. Entonces, el valor 1 del primer indicador significa con nota y con asiento secundario de título. Ah, ya tiene ahí una referencia. El indicador 3, no hay más que estos dos. El indicador, perdón, el primer indicador con el valor 3 significa sin nota y con asiento secundario. ¿Ven? ¿Qué ha hecho? A ver el ejemplo. Campo 246, le ha puesto 3, indicador 3. ¿Qué había sido 3? Había sido sin nota con asiento secundario de título. Es decir, que esta obra ya no tiene nota, pero sí tiene un asiento secundario para el título. ¿Ok? Eso se trata el indicador, el primer indicador con el valor 3. En el caso del segundo indicador, dice tipo de título. Y ahí está. El primer valor numeral del segundo indicador dice no se provee información. Ese es el significado. El 0 es porción del título. El 1 es título paralelo, el 4 es título de la cubierta, el 8 es título del lomo. ¿Cuál de estos vas a aplicar para el segundo indicador? Es lo que está decidiendo el catalogador. Él decide utilizar el numeral, el signo numeral. ¿Qué había sido el segundo numeral? Había sido no se provee información. Por lo tanto, no hay nada más que hablar. Ha puesto dos indicadores, el primero y el 1, basado en esta explicación, ¿no? Y el subcampo A ha registrado toda la información pertinente. ¿Ok? Bien, creo que los ejemplos ya se están poniendo más comprensibles. Aquí tenemos el campo 250 que dice mención de edición. Es un campo no repetible. Bueno, pero ¿qué pasa con sus indicadores? Dice acá, indicadores no definidos. O sea, no tiene definidos los indicadores. Por lo tanto, no utilizamos indicadores para este campo. ¿Ya? Entonces, aquí está, fíjense, el sistema lo coloca automáticamente el indicador 1 y el indicador 2, que están como no definidos. Y el catalogador va a llenar la información. Se refiere al número de edición, el campo 250, ¿no? O mención de edición. Sexta edición. Muy bien. Preguntas hasta ahí, por favor, si tienen alguna pregunta. Ok, creo que no hay preguntas. Entonces me imagino que está bien comprendido. Listen, buenas noches. Sí, adelante, adelante. En esa parte donde eligió ¿qué se llama? El numeral, dice ahí que no tiene, a ver aquí, ¿dónde era? No se provee información, pero Sí, esa parte no entendí. Sí, aquí. en el numeral, exacto. Si dice no provee información, entonces, ¿de cómo tiene esta información ahí? O sea, no sería otro número. Ya. Lo que pasa es que en este ejemplo, el catalogador tiene que elegir cualquiera de estos, valores. ¿Ya? Y va a ver, el catalogador tiene que ver la obra. Si en la obra encuentra un título paralelo, entonces va a elegir pues el 1. ¿No? Si el título está solamente en el lomo del libro, entonces va a tener que elegir el indicador 8. ¿No? Entonces, como él ha visto en la obra, en este ejemplo, ¿no? Ha visto, dice, bueno,
No hay más información sobre el variante del título. Entonces, como no hay nada, entonces no se provee información. Ha elegido el numeral. Por eso acá le ha puesto en el segundo indicador el numeral. Estamos. Entonces, el catalogador es el que decide, de acuerdo al material que está trabajando, ¿no? Y se va a orientar, obviamente, con los dos indicadores y los valores que tiene cada indicador. ¿Está más claro eso? Ah, ya, Listen, está bien, gracias. Ok. ¿Más preguntas? Muy bien. Yo creo que con eso está súper claro. Y obviamente la otra parte es que ya les compete a ustedes para profundizar más, leer el manual más cortito que tenemos, que ya lo tienen ustedes, ¿no es cierto? Les he dado la ruta para que lo bajen, así que ya lo deben tener. Denle una lectura, es bien sencillo de entender habiendo ya esta explicación, ¿ya? O si ya lo han leído, con esta explicación lo tienen seguramente bien clarito. ¿Ok? Bien, a ver qué más tengo. Ah, ya. Con esta diapositiva que muestra el resumen de los elementos que hemos estudiado sobre designadores de contenido. Este es el resumen. ¿Ya? Y si ustedes ven, aquí están los campos, estos son, ahí está, ¿no? Los nombres de los campos. Edición, título variado, título uniforme, pie de imprenta, descripción física, serie, nota general, nota de tesis, material local, materia general, etc. Hay todos los campos, ¿no? Solo es un ejemplo, es una porción. ¿Ya? A eso se refieren los campos. ¿Ya? Y aquí al lado, con letra azul, ¿ya? Todo esto son las etiquetas de cada campo. ¿Ok? Cada campo, como hace rato explicaba, tiene su propia etiqueta, su número de campo. ¿Ok? Y aquí al lado, o sea, después de la etiqueta, en esta columna podemos ver los indicadores, ¿ya? Es un ejemplo simplemente de indicadores que se están aplicando. ¿Sí? Por ejemplo, para el título variante, ¿no? Este ejemplo pueden ser dos. Sus dos indicadores tienen 1, 1. Ya en este otro, descripción de la serie, campo 490, solo tiene el indicador 1, el 2 está vacío. Está en blanco, seguramente es el numeral que debería estar acá. Ya el campo nota de contenido 505, solo está el 0. ¿Ya? Y en esta última columna están los subcampos que pertenecen a cada campo. Ya siempre van a estar en A, B, C, D, E, F, G, en fin, de acuerdo al subcampo ya definido de antemano. Entonces, con esto creo que se completa la explicación. Ya cuando llenemos información en los registros, siempre nos vamos a orientar por el nombre del campo, por el número de campo, y vamos a definir nosotros los indicadores. Y vamos a llenar los subcampos pertinentes de la información que extraemos de la obra, del material. ¿Listo? Bien, creo que con eso he terminado porque la clase de hoy día era simplemente dedicarnos a esta explicación que es muy, muy importante. ¿Ya? ¿Qué más tenemos? Sí. Hasta ahí nomás, por hoy día. Ya el día martes vamos a ver
comparar la ficha catalográfica con un registro MARC. Ya vamos a ver y recordar un poquito cuáles son las áreas en la catalogación que existe, ¿no es cierto? Hay toda la catalogación, la descripción de la catalogación está dividido en áreas, eso ya sabemos, ¿no es cierto? Todo eso vamos a hablar el día martes, ya, y bueno, seguramente van a haber también dudas, preguntas y algunas cosas, muchas cosas en realidad se van a ir aclarando. Ya, bien, hasta aquí, no sé si tienen alguna pregunta antes de cerrar hoy.